Muy buenas noches, amigos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Annie Castelo, la que siempre lee cosas peligrosas para el sistema. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta programación. Bienvenidos a este canal. Se llama La Gastelum de California y aquí tocamos temas controversiales, amigos y amigas. En esta noche voy a tocar algo muy bonito, muy interesante. Quiero que te sientas con toda la confianza del mundo de escribir en el chat lo que deseen. Vamos a primero a darte la bienvenida. Quiero saber de dónde me están viendo. Como siempre, vamos a ver qué pasa aquí con la programación. Un poquito de paciencia, por favor. Vamos a esperar que varias personas entren. Vamos a hablar de un tema muy bonito el día de hoy. Tenemos 5 personas en vivo, no importa que sea tarde en la noche. Es muy interesante tocar todos estos temas. Vamos a tocar el tema. Yo no sé si a usted le ha pasado lo que a mí me sucedió. Yo he leído la Biblia unas 3 veces enteras. Aún así, cada vez que la leo, siento como que fuera la primera vez que no la había leído, porque cada vez que la veo con diferente enfoque y pues obviamente crece uno más cada vez que lee uno. Cuando yo descubrí del Dios falso en el Antiguo Testamento, cuando yo descubrí que no era el mismo que Yeshua hablaba, para mí fue un shock, fue una cosa tan terrible que no quería tocar la Biblia ya más y quería tirarla a la basura, según yo, porque pues me sentí engañada, me sentí traicionada, me sentí tonta en el punto por haber creído con fe ciega, ¿no? Ahora sucede que con el tiempo he aprendido a asimilar y entender que todo este engaño montado por agendas políticas, reconociendo el hecho de que la política y la religión es lo mismo y es para manipular a la humanidad. Una de las cosas principales que noté cuando leía el texto es que no solamente sentía que estaba alterado, sino de que de repente estás en el freeway, la supercarretera 405 y sales al 22 y dices, bueno, si la Biblia es inspirada por el mismo Dios, ¿por qué brinca diferentes temas a lo loco? Está hablando algo de aquí, de repente sale acá. Noté la diferencia entre Génesis capítulo 1 y el Génesis capítulo 2. Pero lo interesante de todo esto es que lo que noté es que debía de haber sido primero el Génesis capítulo 2 y luego el Génesis capítulo 1. Y no había comprendido que es que todo lo que es el Pentateuco ha sido alterado. Vamos a ver quiénes están acá en vivo. Una de las cosas que noté es ese extremo cambio de entre Génesis capítulo 1 al Génesis capítulo 2. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, usted sabe que este canal se trata acerca de temas de religión. Uno ama mucho a sus seres queridos y uno siempre va a tratar de explicarle a los seres amados dónde es que está el engaño, porque como los quieres y los amas tantos, tú sabes y quieres y deseas lo mejor para ellos. Pero ¿cómo poder explicarle esto a tus familiares, a tu esposa o a tu esposo de una manera que no sufran un shock o por medio de lo que se le llama, ¿verdad? Esa percepción cognitiva, ¿no? Em, es muy difícil tratar de explicarle esto a personas que han sido por tantos años programadas a la religión, y eso es incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces, o sea, nosotros supuestamente entendemos el engaño del Dios falso en el Antiguo Testamento y reconocemos inmediatamente la lucha de Yahweh contra la humanidad, y de repente viene Yeshua y confronta no solamente a Yahweh, confronta a los pastores de Israel, confronta a los políticos de su tiempo, al punto de que supuestamente lo matan por medio de una crucifixión por haber confrontado el sistema. Bueno, esto es cuentos de cuentos a nunca terminarse, pero lo interesante es que estamos aquí descubriendo, porque por medio del proceso en el cual nosotros compartimos esta información también crecemos, también nosotros nos edificamos. Entonces, por eso es que estos temas son tan importantes, especialmente para mí, porque cada día que pasa, cada día que
que seguimos en este proceso, me logro dar cuenta que somos libres poco a poco, porque la libertad no es estar vomitando en una cubeta. Ser libre no es simplemente volar como un pajarito, ¿no? Ser libre es reventar el cuadro mental impuesto por el sistema y tener la capacidad de ser un hereje con causa, ¿no? Ayer, hace unos días estaba escuchando un pastor ignorante decir que hereje es hablar en contra de Dios y daba su propia percepción de lo que es un hereje y lo dijo de una manera religiosa, pero esa persona que habló eso en vivo es un apóstol ignorante que no se ha preocupado en realidad por ir a ver, por ejemplo, lo que es, de dónde salió esa palabra hereje, cuál es el origen de la palabra y cuál es la interpretación correcta de la palabra hereje. Ahí es donde se le puede decir la semántica, algo muy interesante. Es que uno se puede confundir mucho en eso, ¿no? Lo que es la semántica y lo que es la etimología. Y me sorprende porque este pastor que dijo eso fue el que me enseñó lo que era la semántica y lo que es, ¿cómo le estaba diciendo yo ahorita? La semántica y la etimología de las palabras. La semántica, para que todos salgamos aquí edificados, la semántica es una parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones lingüísticas y la etimología es el origen o procedencia de las palabras que explica su significado y su forma. Algunos diccionarios muestran, además del significado de las palabras, también su etimología, disciplina filológica que estudia el origen de las palabras y la evolución de su forma y significado. Entonces, este pastorucho viene y me dice ahí, los dice ahí públicamente a medio mundo, que los herejes son unos hijos del diablo porque no creen en Jehová y que no. La palabra hereje quiere decir que es una persona que tiene la habilidad de pensar por sí misma y que es una persona que tiene su propio criterio y es autónomo. Yo no veo nada malo en ello. Eso no es brujería, eso no es satanismo. Eso no es recoger diezmos y ofrendas con una Biblia en la mano. Si usted me puede entender lo que yo estoy tratando de decirle. Usted sabe muy bien que aquí no jugamos con esas cosas. Usted sabe muy bien que trabajamos con la semántica y con la etimología. Entonces, ser hereje no quiere decir que usted es el diablo o un rebelde. Quiere decir que usted tiene la capacidad de escoger para tomar una decisión concreta, ¿sí? Que usted usa su raciocinio, su inteligencia para determinar si cree en algo o no. Usted no cree en las cosas por fe ciega, ¿no? Pero el día de hoy quiero que veamos y observemos la diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2. No sé si lo pueden ustedes ver ahí. A ver. Ok, vamos a ver. Ok, Génesis 1 está interesante porque en Génesis 1, el primer capítulo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Usted y yo lo hemos leído muchas veces. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Bueno, usted está leyendo la versión, se llama la versión Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? También tengo la Biblia de las Américas por sí sola. Ahora veámosla con el Strong. ¿Se dieron cuenta del cambio? No sé si lo han logrado ver. Ok. Una de las cosas interesantes es que en el Génesis 1 la palabra Dios es Elohim, que en plural son varios dioses, no es un Dios como dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica te dice que ese espíritu que está sobre las aguas, ¿verdad? Es una especie de paloma y no lo es.
Aquí dice la palabra 430, Elohim. Ahora le voy a enseñar algo muy interesante. Aquí abajo en el Strong usted va a ver la traducción. Recójala toda. Recójala toda. Cópiela. Porque como usted no habla inglés, no hay problema. Ahora nos vamos a ir al Google. Cuando se vaya al Google, a la pura esquinita que usted ve ahí, no sé si lo pueden ver. Vamos a ver si lo pueden ver. Ok, vamos a ver si lo pueden ver. Te vas al Google, vamos a hacerlo de esta manera para que todo el mundo vea cómo es que se hace, porque quiero enseñarle para que usted no se deje llevar por lo que dicen allá afuera, que el Strong es del diablo y que no sé qué tanto, no, nada de eso. Vamos a compartir. Vamos a compartir todo el screen para que usted vea cómo se hace, porque esto le va a ayudar de mucho a usted cuando usted no está conmigo. Ok, vamos a ver. Yo creo que ahí lo van a ver. Vamos a ver. Lo que haces es agarras la Biblia, la ves aquí, le haces un clic al número 430 y luego lo escoges todo, lo subrayas todo, lo copias, te vas al Google, ¿ves? Te vas aquí arriba y te vas a ir al traductor, que es este que está acá. Agarras y pegas ahí y él va a recoger el lenguaje en inglés y te lo va a traducir en español. Y si tú lo quieres poner en la carpeta y en español, le tocas acá y copia el texto. Aquí lo ves donde dice que está copiado. Te darás cuenta que la palabra 430, el plural de Dios, dioses en el sentido ordinario, pero específicamente usado el plural así específicamente con el artículo del Dios Supremo, aplicado ocasionalmente por referencia a los magistrados. Entonces ahí estás viendo ángeles, X superior, dioses, grandes, jueces, poderoso. Entonces esa es la manera que tú vas a darte cuenta qué es lo que significa y cómo lo puedes traducir. Espero que haya sido de grande ayuda, ¿no? Eso especialmente para los que están saliendo de la religión y tienen que combatir contra un pastor necio que quiere que sigas dando el diezmo y te quedes en la congregación solamente porque te ve como un número. Aquí aprende a usar los números. Entonces, si te das cuenta, vamos a ver el Strong. Bueno, lo interesante de todo esto es que aquí en todo este capítulo 1 vas a ver el número, cuando dice Dios, aparece el número 430. Entonces estamos viendo de un trabajo colectivo, de un trabajo entre varios para crear esta tierra. En cambio, cuando tú vas al capítulo 2, ¿verdad? Acabados los cielos y la tierra, su ornamento, dice 430. Pero lo interesante que cuando vamos al capítulo 2, ya no es 430, sino la palabra 3068, que es Jehová. ¿Sí? Vamos a agarrarlo acá y lo vamos a traducir. Me voy a ir al Google y lo voy a traducir. Se quita con una X, se hace paste, dice Jehová, el yo existente o eterno, Jehová, nombre nacional del judío de Dios, Jehová el Señor. Entonces, no es la palabra 400, no es la palabra 430, ya estamos hablando de un Dios, es el Dios hebreo. ¿Verdad? El día que Jehová y aquí está el 430, pero ya aquí se ve como un consejo, o sea, Jehová y los dioses. Hizo, asa,
o hicieron. ¿Ve que está mal traducido? Esta es la tierra Eretz, no es la tierra Adamá. Y los cielos, Shamayim, ¿ok? Cuando usted comienza a leer Génesis capítulo 2, usted se va a dar cuenta que en el principio de este capítulo hay se puede decir un título, ¿no? Se dice la creación del hombre y la mujer. Pero en el capítulo 2 se habla también de la creación de un hombre y una mujer. ¿Qué es esto? ¿Por qué está así dividido? Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios, Jehová y su mancuerna de dioses no habían hecho llover sobre la tierra, ni había hombre, Adán, para que labrase la tierra, Adamá. Esta no es la tierra tridimensional, este es el mundo invisible, celestial. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Regreso, que es la tierra Adamá, no es el Eretz. El Eretz es este. ¿Lo ven? Cuando comienzas a entender un poquito el hebreo, comienza a tener sentido todo esto. Entonces te darás cuenta que aquí se crea o se le saca a Adán a la mujer de adentro. Este no es el hombre de carne y hueso. Hay carnes de carnes y huesos, o sea, hay diferentes tipos de hombres. Siempre que usted ve la Biblia, usted se va a dar cuenta que existe un hombre conforme a la tierra que se hizo. Por ejemplo, hay un hombre de oro, hay un hombre de bedelio, hay un hombre de cornerina. Veámoslo mejor con la Biblia de las Américas. Hay un hombre, vamos a verlo aquí, es que es diferente cuando lo ves, mira, está el hombre, el oro, es el hombre de oro, de bedelio y de ónice. ¿Mm? Entonces ahí vas a darte cuenta que cuando tú ves el nombre de algo, eso es una humanidad. ¿Sí? Entonces comienzas a darte cuenta que aquí hay hombres. Entonces el Señor Dios tomó al hombre, ¿verdad? Vamos a ver la traducción con la Reina Valera. Y mandó Jehová Dios al hombre. Oiga, ¿cómo que lo mandó? Lo constituyó. ¿Ok? Diciendo de todo árbol del huerto. ¿Pero dónde es que dice? Ajá. Tomó pues Jehová. O lo trajo. Receive, reserve, seize, send for, take, in, up. Pues Jehová, Dios al hombre, y le puso en el huerto. O sea, si te das cuenta, el hombre no fue hecho en el Eretz. El hombre fue confeccionado fuera del huerto, fuera del Eretz. Ahora, este hombre que se está hablando aquí es ángel. No es el hombre Adán que usted piensa. Este es otro Adán. Sí, este es el que va a cuidar el Edén. Este es el científico que va a ayudar a crear los cuerpos de los esclavos. Y esto Mario Mauro Biglino lo explica muy bien, ¿ok? Cuando usted observa esto, y usted dice, ¿por qué pusieron el Génesis al revés? Porque si tú te das cuenta, el Génesis capítulo 2 es la creación del científico loco que le sacaron la mujer de adentro para cuidar al Adán del Génesis 1. Para mí el orden cronológico está al revés. Eso pensaba yo. Pero de repente me encontré con un manuscrito que tenía yo ahí, antiguo, que lo explica claramente todo.
Déjeme le explico esto. Me encontré con un material que dice algo muy interesante. Acuérdense que nosotros hemos estado leyendo en varias programaciones que la Biblia está plagiada, que la Biblia, el cristianismo, salió de la unión de varias religiones de la zona de Mesopotamia, de la zona de África, de religiones antiguas, ¿no? Entonces, lo que es el cristianismo, y me da una risa escuchar a los pastores decir, es que la iglesia cristiana jamás podrá ser vencida. No, mientras haya idiotas que no les gusta leer, va a haber iglesias. Mientras haya gente que cree en las cosas por fe, van a existir esos changarros, porque son personas que no tienen la capacidad de tomar responsabilidad de lo que se les ha dado, que es esta preciosa vida. Entonces, sí, en ese aspecto nunca se va a poder vencer la iglesia, porque la iglesia está fundada por gente que se cree todo por fe y que no les gusta leer, no les gusta indagar como lo estamos haciendo nosotros ahorita acá. Semejante ramalazo que le acabo de dar, pero es la verdad. Ahora, estábamos leyendo de que la Biblia es prácticamente un plagio de muchas religiones, tanto de la egipcia como las religiones de Ur, de los caldeos, los sumerios, y bueno, todo lo que es de esa área de Mesopotamia, ¿no? Entonces, estaba yo leyendo uno de los artículos que quisiera compartir con ustedes para entender por qué yo notaba tantas diferencias entre el Génesis 2 y el Génesis 1, que por qué el Génesis 2 no está como primero. Para mí debe ser como un orden cronológico. Por alguna razón eso está puesto de esta forma. Y la razón que yo encontré estuvo tremenda. Si se logra dar usted cuenta, voy a compartir un texto que estaba viendo el otro día. Está muy interesante. Ok, aquí está. Ok, no sé si lo pueden ver. Espero que sí se puede, sí se logre ver claramente. Voy a leer algo que me quedó a mí. Oh, con razón, decía yo. Dice, para empezar, el Codex Sinaiticus es un códex escrito por los tiranos inquisidores romanos, hoy en día llamados Vaticano. Fue escrito hace 600 años. Esto vendría siendo la Biblia original, entre comillas, pero de original no tiene nada. El Codex Sinaiticus no es más que el borrador de los romanos que escribieron a su conveniencia una historia para manipular las mentes de los europeos antiguos, lo cual lo enforzaron a punta de inquisición, torturando y quemando personas en la hoguera. Los libros originales de los cuales, según se tradujo y se escribió el Codex Sinaiticus, el cual son las fuentes de donde supuestamente sacaron la información del Codex Sinaiticus o la Biblia original, se encuentra en la Biblioteca del Vaticano bajo llave. Esto lo está diciendo Mauro Biglino. Este es un apunte que yo saqué de la página de él. Vea lo que dice. Dice, de los cuales según se tradujo y se escribió el Codex Sinaiticus, al cual son las fuentes de donde supuestamente sacaron la información del Codex Sinaiticus o la Biblia original. Se encuentra en la Biblioteca del Vaticano bajo llave y nadie puede leer eso para compararlo. Las pocas veces que se ha colado información de estos textos que se esconden en el sótano del Vaticano, poco se ha filtrado, ha provocado escándalos porque esa información es contradictoria totalmente en relación al Codex Sinaiticus. Ahora, el Pentateuco de Damasco, escuche, el Pentateuco de Damasco es el texto más antiguo del cual se extrajo información para crear la Torá de los judíos. Como todos sabemos, el Antiguo Testamento de la Biblia se sacó del Pentateuco, la Torá. Ahora, si el Pentateuco de Damasco tiene un principio defectuoso, oiga, ya que empieza con el Génesis 9:26. Génesis 9:26, o sea,
Todos los capítulos antes de Génesis 9:26 no son del original. Los trajeron de otro lado. Todo lo que es Génesis del 1 antes del 9:26 es algo que injertaron ahí. Cuando yo leí eso dije, la torre, ¿cómo puede ser posible? Vea, este es Mauro Biglino diciéndolo, ¿ok? Entonces, si el Pentateuco de Damasco tiene un principio defectuoso, ya que empieza con el Génesis 9:26 y le falta el Éxodo 18 del 1 a 23, oiga, entonces, ¿de dónde diablos sacaron el principio del Génesis que está escrito en el Códex Sinaítico de Sinaí? Déjame contestar esta pregunta. Lo sacaron de textos originales que guardan celosamente el Vaticano en la biblioteca del sótano del Vaticano, que está bajo llave y candado. Ahora analicemos esto. ¿Qué otra copia existe, traducción de los textos originales del Génesis, que tiene el Vaticano bajo llave en su biblioteca y que no se los muestran a nadie? ¿Qué otra copia existe de esos textos? Pues ninguna. La única vez que se pudo mirar esos textos originales fue hace unos años gracias a uno de los traductores del Vaticano que se llama Mauro Biglino, experto en hebreo y arameo. Y esto desató un escándalo, porque según lo que él tradujo de los textos originales, el supuesto Dios que habla el Génesis no es un Dios, es un ser extraterrestre que es el líder del pueblo hebreo, que según creó a los hebreos con ingeniería genética. No es omnipotente, ni es un Dios, ni mucho menos creó el universo. Tampoco es un ser espiritual, era un ser de carne y hueso. Era un ser extraterrestre, o sea, prácticamente dice algo parecido a lo que está en las tablas sumerias. El Vaticano, por su parte, ha tratado de censurar a este señor y desacreditarlo. Lo mismo pasó con los manuscritos de Nash Hammadi, Evangelio de Judas, Evangelio de María Magdalena y Evangelio de Tomás. El Vaticano es obvio que miente, pero la mayoría de personas son borregos que tienen el cerebro lavado desde generaciones remotas y no pueden ver esta mentira. Se aferran con uñas y dientes a las faulas, con uñas y dientes a las faulas de la Biblia. Entonces, lo que estoy observando yo aquí es que la diferencia que hay entre el texto, ¿verdad? La diferencia que hay entre el Génesis 2 con el Génesis 1 es que los dos son extraídos de cosmogonías de otras civilizaciones antiguas. Es lo que yo estoy observando. Entonces, en uno podemos contemplar, déjeme remover este. La razón por qué está en el compendio católico es porque en el Génesis capítulo 2 concuerda totalmente con el Génesis capítulo 1 en cuanto a la creación. Para poder tener el Adán y Lilith que tenían en Génesis 1, se necesitaba tener capataces que cuidaran el jardín o el campo de concentración, como dicen las tablas sumerias. Entonces, para poder tener a esos esclavos, se necesita los que van a manejarlos, que son los que crearon en el capítulo 2. Esto no te lo va a explicar un pastor, porque un pastor no se va a especializar en lo que dicen las tablas sumerias, mucho menos lo que dicen los códices. Entonces, entendí que el Génesis capítulo 2 viene de una cosmogonía. ¿Podría ser algo que venga desde la Atlántida? Desde los lemurianos, un conocimiento del pasado, y luego lo mezclan con el Génesis capítulo 1. Ahora, cuando lo estábamos observando, podemos observar que el capítulo 1 es una creación inferior a la creación del capítulo 2.
En el capítulo 2 es la creación angelical que va a estar a cargo de la tierra, ¿sí? Por eso me parece sumamente interesante lo que dice, por ejemplo, Alejandro Saleta. Quisiera que pusiéramos un poquito de cuidado a esto. Vamos a escuchar esto bien para derribar los pensamientos atrincherados que nos programaron en la cabeza por medio de la religión. Esto va a quitarles a muchos dudas. Vamos a aclarar muchas cosas aquí. Se describen tanto historias ocultas, historias pasadas o historias futuras o información encriptada. Y creo que son todas las cosas a la vez. Y voy a empezar por la parte del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, porque cada vez me resuena más que eso ya ocurrió y lo ponen como un futuro. Y en realidad no es. Ese es el pasado de esta línea de tiempo donde nos han encasillado. Entonces, vamos a reflexionar un poco sobre lo que habla el Apocalipsis, porque, por ejemplo, el Apocalipsis habla de que de la tierra serán comprados 144,000 personas y que se volverán a reunir las 12 tribus de Israel y que ellos serán los elegidos para ascender al cielo y todo este rollo, ¿no? Ok. Y esas 12 tribus de Israel que se les va a recompensar con tener nuevos reinos, nuevos lugares, que serán los hijos elegidos de Dios y que todos ellos podrán volver a tener su paraíso aquí en la tierra, en carne y hueso. Muy bien, entonces aquí viene el truco. Esto ya ocurrió. En el último reseteo que hemos estado investigando, que seguramente cae por ahí hace unos 300 años, la fecha exacta no la tenemos todavía, entre 1700 y 1800, donde cae el antiguo orden mundial e implantan este nuevo orden mundial, pues tuvieron que resetear casi toda la población del planeta. Y este reseteo, pues tenían que elegir gente de aquí, de la Tierra, para poder ser reinsertados. De ahí viene que pues muchos de nosotros no sepamos en realidad nuestro linaje más allá de la tercera generación en la ascendencia. Muy pocas personas pueden identificar a su tatarabuelo. Las 12, dice, 12 casas de 12,000 personas se instalan el nuevo orden mundial entre el año 1700 y 1800 al nuevo orden en Israel. Isis, Ra, Elohim, el gobierno detrás de la sombra. Se reescribe toda la historia, se implantan gobiernos para control de la población, religión, salud, economía, política y ciencia. Y eso es exactamente lo que nos tiene jodidos a nosotros como humanidad. Continuamos escuchando. Esto está súper interesante. Se lo recomiendo a Alejandro Saleta. Tiene muchas cosas buenísimas para que nosotros aprendamos. Y también se sospecha, se cree, se imagina que posiblemente se tenga por ahí sembrada a las gentes, se haya sembrado a la sociedad. Los más ricos del mundo son solo la punta del iceberg de los 144,000. Detrás de la sombra opera un gobierno oculto. Aquí está. Dicen las 20 personas más ricas del mundo. Observémoslo detenidamente, por favor. Con gente nueva, cultivada de alguna forma o de otra. Esto me refiero después del reseteo, ¿sí? Vámonos de nuevo un poco más atrás.
qué estaba ocurriendo antes en el antiguo orden mundial. Si nos vamos primero a ir descifrando todo esto, por ejemplo, en la Biblia se habla de que iban a ser comprados 144,000 personas. Vámonos entonces antes del reseteo. Estaban en el antiguo orden mundial, donde ya estaban los dioses Isis, Ra y todos los Elohim. Por eso es importantísimo entender que cada vez que los pastores de hoy en día comienzan a lavarle el coco a la gente diciéndoles que somos reyes y sacerdotes, son unos completos ignorantes en cuanto a al códex que hay dentro de dentro de la Biblia. No están entendiendo que cuando se habla de reyes y sacerdotes, se está hablando de esos 144,000 que hoy son los que están corriendo este mundo. Ellos son los más ricos de la tierra y los que están a cargo de un gobierno sombra. Y aquí Alejandro lo explica claramente. En todo su esplendor. De ahí viene la palabra Israel, ¿sí? Es un código que está encriptado. Estos, al querer contaminar y toxificar la tierra, lo que hicieron fue que descubrieron, pues aquí este reino, este paraíso, esta forma de tenernos aquí encriptados, tenernos aquí encajonados. Y toda esa época de la llegada de los dioses es cuando se apoderan pues de las pirámides, de los palacios y demás, y empiezan a querer implantar ese orden. No les funcionó muy bien porque la sociedad despertaba, la sociedad despertaba. De ahí, bíblicamente, si se fijan para atrás, si agarramos la Biblia al revés, pues es toda la parte de los famosos cristianos. En el antiguo orden mundial se despertó la gente en forma generacional. De ahí viene la historia de Herodes, querer borrar a todos los niños porque estaban naciendo despiertos. En el antiguo orden mundial, que la gente descubría la falsedad de todo esto, la gente activaba todas sus antenas, la gente se encontraba totalmente despierto en ese grupo, ¿no? No quiero decir que toda la gente del antiguo orden mundial, sino que más bien un pequeño grupo se les fue de control. Y ese pequeño grupo estuvo a punto de despertar a toda la humanidad para recuperar la tierra en su forma primigenia, en su forma original, sin estos parásitos. Y como se les empezó a despertar, pues intentan matar a todos los niños, no lo pueden hacer, intentan buscarlos, perseguirlos en sus casas, sacarlos de sus casas, crucificarlos, matarlos, encasillarlos, lo que haga falta, someterlos, y no podían. De ahí viene todo lo que es el Nuevo Testamento. Un supuesto Jesús que ni siquiera se llamó Jesús, que era un grupo, un colectivo, tenían despierto todas sus intuiciones, todo su líquido encefalorraquídeo circulaba perfectamente por todas sus antenas, tenían el cerebro físico activado y el cerebro espiritual, los dos cerebros y además sincronizados. Esa sincronía hacía que ellos pudieran tener todos esos poderes despiertos, que de ahí vienen los libros de Pentecostés y que transmutaban el agua en vino y que convertían los peces, los multiplicaban, los panes también. Bueno, todo eso ya ocurrió, pero ocurrió en el antiguo orden mundial, cuando estos dioses o parásitos, como le quieran llamar, querían comprar a la humanidad con placeres y demás, y este grupo colectivo pues no caían en la trampa porque pues, teniendo tus poderes activados, jamás vas a caer en el engaño, ¿no? Entonces, eso, vuelvo a repetir, eso ocurre al revés. Vamos ahora sí tomando la Biblia como que el último libro es el primero y nos va hablando de sucesos ya ocurridos. Entonces, en el antiguo orden mundial, pues era la época donde, por ejemplo, en la historia del libro, de la escuela donde fuimos, pues nos dicen que en una época fueron los egipcios, en otra época los mayas, en otra época los aztecas, en otra época los romanos, como que desfasaron todos para sembrar una historia falsa. En esta investigación que hacemos, ahorita lo que ocurre es que en realidad todo eso estaba ocurriendo simultáneamente. En el antiguo orden mundial y esos imperios se tenían repartido el botín
estos parásitos, y tenían gente, humanos, aquí al servicio de ellos, ya vendidos, que eran los sacerdotes, que eran precisamente los cobradores de impuestos y toda esta raza ahí híbrida que estaban tratando de engañar a los humanos y someter, ¿no? Pero este grupo, llamémosles cristianos, que no son exactamente los que ahorita entendemos como cristianos, sino entiéndase como en el antiguo orden mundial, aquellos activados, vamos a llamarle activados para quitarle la connotación. Esos activados encontraban cómo activar a otro, como aquel juego de los niños, ¿se acuerdan de que jugábamos aquí en México? Se llamaba a la traes o a la roña, y que si tocabas a otro lo hacías de tu grupo, y si tenías que correr a que no te tocara el del otro grupo, si no perdías, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso nos lo implantaron ahora como jueguitos, pero eso antes así existía. En el campo morfogenético de los activados podían meter a más activados, y por eso era que se estaba yendo de control el viejo orden. Eso aunado también con el control de la energía, donde nosotros no dependíamos de una central termoeléctrica para tener energía en las casas, teníamos energía libre. Vean, por ejemplo, cómo todas las supuestas catedrales en realidad tienen geometrías resonantes. Todo se podía transmutar en energía a una frecuencia especial. Se tenía bastante información sobre estas energías. No dependía, el gobierno anterior no podía someter a la gente, y aparte en un contagio absoluto de despertar, pues con más razón, ¿no? Con más razón tenían muchísimos pérdidas de esta granja humana. Imaginemos que ellos piensan en realidad como empresa, y al empezar a perder, como sus acciones, estaban perdiendo espíritus humanos aquí atrapados, estaban perdiendo adeptos, estaban perdiendo tributo y demás, deciden en forma homogénea estos dioses que van a resetear la tierra para implantar el nuevo orden mundial. Entonces eligen, pues obviamente tenían que llevarse cepas de aquí de la tierra, de las 12 tribus de diferentes partes del mundo. Por eso dice el Apocalipsis que irán a recoger desde Oj a Magog, o de norte a sur, de todos los puntos del planeta, iban a recoger a los 144,000, que serán comprados para Jehová y para su tributo y servicio, y después serán recompensados una vez que se implante el reino de los cielos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Un secuestro, sí ocurre un secuestro. Se les ofreció todo un reinado a estos comprados de la tierra, sí. Ellos iban a reencarnar o reinsertarse o inclusive sembrarse en cuerpo íntegro. Por eso es que les dijeron que cuando viniera el reino serían tomados en cuerpo, ni siquiera experimentarán la muerte. Entonces iban a ser llevados a esa ciudad flotante. Esa ciudad flotante, o el Sol Negro, o el Olimpo, o la montaña, o el Nibiru, o como le quieran llamar, Nibiru. ese reino de los cielos que después nos pusieron con diferentes connotaciones. Qué bueno que lo Ese dice así, que Atlantis, no lo digo este yo, que lo sitio dice él. flotante, no es otra cosa más que una ciudad flotante. Ujú. Ahí se llevó a ese grupo, a ese pequeño rebaño, lo llaman en la Biblia, que son los que ahora gobiernan, ¿sí? En este nuevo orden mundial se les recompensó el haber vendido su alma a estos demonios. ¿Por qué? Porque después de ese reseteo de 1700, 1800, la Tierra quedó radiada. De ahí vemos que en los desiertos aparecen inclusive piedras petrificadas. Hubo grandes maremotos. De ahí que vemos conchitas, caracoles, pececitos en la montaña a 3,000, 4,000 metros de altura. Hubo radioactividad, por lo tanto, cosas de carbono se convirtieron a silicio, cosas de silicio transmutaron a otro y a otro. O sea, hubo saltos energéticos en la propia materia. Se deformó mucho la Tierra, no es como estaba, de ahí que muchos mapas antiguos parecieran, pero no están igualitos aquí. Se borran miles de ciudades, muchísimos millones de habitantes desaparecen en ese cataclismo, y ellos vuelven a resembrar, ahora sí que humanos sintéticos, humanos creados con tecnología para meterlos,
tienen miles de almas atrapadas, espíritus, perdón, atrapados, que de ese reseteo para volverlos a resembrar aquí, con la promesa de que Interesantísimo lo se que les está devuelve diciendo. aquí la vida, a costa de perder la memoria y todo. Y esos 144,000 se habían quedado resguardados en los cielos. Estaban en esa ciudad, digamos, Atlantis, en esa ciudad de los dioses, en ese paraíso que, digamos, ahí los tenían resguardados, y se les devuelve, ahora sí, dice la Biblia, que para ponerles otra vez, se les recompensará con reinos. De ahí viene que los más poderosos del mundo son 12 familias, y esas 12 familias, cada familia tiene 12 cabezas. Si multiplicas 12 por 12, son 144,000, los más poderosos de este mundo, y todavía están ellos gobernando a través de grupos secretos que ya ni siquiera son tan secretos. Están apoderados de todas las religiones, de todos los emporios en este momento de comercio, de todos los puertos marítimos, aeroespaciales también. Tienen el control prácticamente de toda la sociedad en diferentes fases, económica, en salud y demás. Y estas 12 familias, con sus 12 cabezas en cada familia, están repartiéndose el botín a costa de este Dios, que es más una inteligencia artificial que un verdadero demonio. Y abajo hay demonios débiles que se hacen poderosos con esa O sea, inteligencia está artificial, muy interesante. controlando a estos 144,000 en diferentes facetas, dándoles instrucciones, qué hacer, qué decir, qué controlar, qué no controlar. Y ese es el nuevo orden mundial. Ese orden mundial, si se fijan, va de la mano con la historia de las 12 colonias de los Estados Unidos, que se vienen de Europa. Va de la mano con que todos los países latinoamericanos, de repente, todos en independencia y luego en revolución, ¿no? Como si se hubieran puesto de acuerdo. La misma historia, diferentes nombres. Un copy-paste, o sea, un control-C, Totalmente. control-V, cópiate la historia, diles que es así, y así se va a quedar, ¿no? Entonces, implantado todo. Implantan las universidades con el factor de repetición, esto es así, esto es así, esto es así, estar siempre metido en esa historia falsa de que te lo tienes que aprender de memoria los planetas, aprender de memoria miles de cosas, recitarlos para que eso sea verdad. Y si eso lo dijo un científico, con más razón es verdad. Si eso de repente no está en los libros, pues es falso. Entonces, todo ese pensamiento está actualmente implantado por los 144,000 aquí en la Tierra. Está controlado, los gobiernos están puestos por estos 144,000, están disfrutando su recompensa por haber traicionado a la humanidad a cambio de poder, a cambio de palacios, a cambio de tener territorios. La riqueza de esas 12 familias es inmensurable, o sea, no es medible, ¿sí? Está repartido mal, prácticamente esas 12 familias en sus diferentes cabezas tienen la riqueza del 98% de la población mundial, la tienen concentrada ellos. El 2% de la riqueza está nada más en lo que tú traes ahora a duras penas para pagar la hipoteca, para pagar la mensualidad de tu coche o la colegiatura de tus hijos, creyendo hacerlo mejor. Estás creyendo que solo así eres triunfador, que tienes una casa, que tienes un coche y que tienes tus 2, máximo 3 hijos, llevándolos a la universidad, y eso te hace buen padre o buena madre. Creo que debes reflexionar muy bien, analizar aquello que te dijeron que era la Biblia y analizar todavía más sucesos, cosas que te dicen que van a pasar, en realidad ya están pasando, si no te has dado cuenta, si no te has fijado, si no te has observado, ¿no? Y en ese reseteo, pues obviamente entre maremotos, lluvias de barro, reacciones atómicas y nucleares que hubo en diferentes partes del mundo, detonaciones y demás, pues ahora te lo disfrazan, ¿no? Con cadenas montañosas, con ciudades que desaparecieron de la nada, civilizaciones que desaparecieron, se fueron a otra dimensión los mayas, se desaparecieron los egipcios, y ahorita un egipcio de hoy
no sabe poner ni siquiera un ladrillo encima de otro, o sea, todo eso se olvidó. Vas a la Riviera Maya y allá la gente viviendo en chocitas de palitos, ¿no? Entonces, pues dices, oye, ¿dónde quedó todo ese conocimiento? Yo cuando hago conocimiento lo dejo en mis alumnos lo potencializan y cada generación va amplificando y cada vez que lo amplifica lo mejora y cada vez mejoran al maestro. Entonces, como que aquí nadie quiere reconocerlo. Nos dicen que la NASA ya descubre nuevos planetas, nuevas constelaciones, nuevas formas de vida y no pueden ni siquiera querer decirle a la sociedad qué ocurrió. Creo que estamos en ese proceso que tenemos que despertar todos, ¿no? Darse cuenta perfectamente bien. Esa ciudad de los dioses sigue ahí y también lo que está ocurriendo, que la estafeta de liderazgo entre esas dos familias, hay mucha competencia entre ellos. Así como traicionaron a la humanidad, se van a traicionar entre ellos, porque ya sus modus vivendi, ellos traen esa toxicidad, traen ese chip implantado. Vendieron a la humanidad a cambio de placer, pero ahora también están compitiendo entre ellos. De ahí viene que si el dragón blanco está luchando contra el dragón negro, que los de el águila contra los de la forma de... Lo interesante de todo esto, amigos, es que hay gente todavía en el internet que dicen saber la verdad como niño nuevo que no tiene ni la menor idea de lo que está buscando. 244,000 es el linaje que manejan la tierra y fue a ellos que se les prometió todo esto. Entonces comienzas a entender que lo que tú comprendes por lo que es el pueblo judío, en realidad no es lo que nosotros comprendemos. Vulgarmente hablando dicen que son los hebreos y no sé qué tanto, pero en realidad es mucho más profundo que eso. Solamente para darles una pequeña idea de esto, vamos a observar este video que tengo yo aquí. Me fascina este material de Alejandro Saleta, lo estoy utilizando para estudio, amigo. No quiero que pienses que lo estoy usando con otro objetivo. La gente tiene que saber la verdad y dejar de estar creyendo gente mentirosa como la secta de Niño Nuevo, ¿verdad? Que no saben ni siquiera dónde están parados. Ellos sí están ahí por lucrar. Quiero que observemos este video, aunque es en inglés. Pienso que se va a entender mucho. Vamos a verlo, observarlo. It's a great thing for history. Ok, voy a hacer esto. Voy a hacerlo con captions. How to translate. Voy a ponerlo en español para que sea más fácil entenderlo, si es que lo pueden leer. Ok. George Washington, Thomas Jefferson, William Howard Taft, and President Barack Obama. One young girl traced them all back to one common ancestor. They're all cousins and all grandsons of John Lackland. It's the first family tree of its kind. Pouring through more than 500,000 names for months, 12-year-old Bridge Ann D'Avignon discovered that all the U.S. presidents, except Martin Van Buren, are related to the former King of England, John Lackland Plantagenet, signer of the Magna Carta in 1215. Mildred Reed is his first great-grandmother on George Washington. And on Obama, Mildred... Ok, la razón por que les estoy mostrando este video es para que observen. Yo quiero que observen que lo que está diciendo Saleta es verdad. Porque todos los presidentes estadounidenses todos están relacionados, todos son primos. Absolutamente todos los presidentes de los Estados Unidos están relacionados. Y eso es una manera de comprobar lo que está diciendo Alejandro Saleta en cuanto al linaje de estos 144,000. Sigamos observando, por favor. Reed is the 10th great-grandmother. It started as an assignment to research her own lineage, tracing it back to roots in France. But Bridge Ann wanted to branch out. Well, I think we just all go back somewhere. It's just a matter of proving it. She started with George Washington, but unlike other professional genealogists that only looked at the male family lines, Bridge Ann was able to link the presidents together using both male and female ancestry.
Before this, historians had only been able to link 22 family trees. She kind of created a triumph of women's studies here. Bridgeann also figured out she's an 18th cousin of President Obama, something she hopes to be able to share with him in person. I've written a letter to Obama, but I just gotten standard reply. I hope to meet the president and explain it to him. In Linda, Paso tan Robles, tierna Adam ella. Rakusin, your Central Coast News. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, estábamos hablando del Génesis y ya cuando lo vemos desde otro punto de vista, estamos comprendiendo que el Génesis capítulo 2 es la creación de todas esas entidades que van a manejar la humanidad. Más adelante vamos a tocar este tipo de temas para que usted comprenda cómo es que la astroteología tiene mucho que ver con esto y cómo ellos han montado un sistema para gobernarnos como humanidad. Usted se está dando cuenta que los 144,000 son el nuevo orden mundial que quedó después de la destrucción de Lemuria y de los Atlantes. Cuando usted lee Génesis 1:1, usted está viendo la destrucción de Lemuria y de los Atlantes y si se le puede decir, a la fuerza están poniendo estos 144,000 a gobernar la tierra. Para poder comprobar eso hay que ir a ver los linajes, cómo todos en realidad están relacionados. Ahí vemos, por ejemplo, a Hillary Clinton y Madonna y todos estos que están relacionados. Por eso es que usted ve cuando pasa algo en el cuadro político, brinca Hollywood, porque todo eso está ahí. Entonces, cuando vemos Génesis capítulo 2 y capítulo 1, usted está comenzando a ver simplemente cómo fue que se sembró el árbol, las raíces de ese árbol. Esos 144,000 que anda buscando un niño nuevo, se les perdió los 144,000. Eso pasa por estar acostumbrados a no leer, por estar acostumbrados a no estudiar, por estar acostumbrados a estar creyendo lo que la gente le dice a uno. Cuando uno no lee, cuando uno no busca, esto es lo que pasa. ¿Usted cree que estas personas saben algo en cuanto a lo que estamos hablando en este video? ¿Usted cree que a estas personas les interesa saber? Porque pues lo que estamos viendo ahorita acá es que les gusta ir a pegar de brincos y a tener sus ataques mentales, psicológicos en estos sitios, en estos templos. Pero qué bonito es leer y estudiar e investigar por sí mismos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el Génesis 2 y el Génesis 1? Bueno, que uno viene de las tablas sumerias, del conocimiento sumerio, y el otro viene de Egipto. Y de repente los judíos dicen, no, ese es un conocimiento que Jehová nos ha dado a nosotros, el pueblo escogido de Dios. Ellos dicen ser el pueblo escogido de Dios, pero la verdad de todas estas cosas es que hay unos 144,000 ahí, son 13 familias principalmente que manejan la tierra. Y ahí podrás entender por qué hay tanto plagio en la Biblia, por qué hay tanta alteración en el texto y la razón y el porqué de la religión, porque va mano a mano con el establecimiento para tenernos subyugados, atemorizados
y sobre todo domesticados, ¿no? A su manera. Nos quieren prácticamente así nos quieren. Así que no conviene, amigos. No conviene que usted lea, no conviene que usted estudie. Ellos nos quieren así. Por fe. Espero que haya disfrutado de esta programación y que usted también se haga las preguntas que me hago yo. Me gusta mucho leer sus comentarios en el chat y antes de irnos quisiera revisarlo porque usted es importante para mí. Bien, tenemos saludos desde Irapuato, México. Rubén García. Crea con Miriam. Nos saluda también. ¿Verdad? Gracias, amiga. Saludos también a Bronson McNulty. Despertando la humanidad, el nuevo paradigma, la tierra prometida. Ya ustedes saben qué es esa nueva Jerusalén, ¿no? Es Nibiru. Kingsley and Marco Crew, interesante. Claro que siempre es interesante. Todos estos temas son muy interesantes. It's that a branch of a family tree? Exactly. It's the family tree of all the presidents of the United States, how they're all cousins. Very interesting. Claro, not that the point is not to see us connected to our ancestors. That's not the point. The point is that you see the bloodline or of the presidents of the 144,000 that the apocalypse talks about. So the apocalypse is practically a book prior to Genesis. Eso fue lo que dijo Zabaleta y sí le creo a Saleta, a Alejandro Saleta. Carlos Eduardo dice, gracias, Jania, saludos desde Cali, saludos para ti. Y les agradezco a cada uno de ustedes por estar en esta programación y compartir este material, estos videos. Quizás ahorita en la noche las personas están descansando ya para irse a trabajar mañana, pero queda grabado este material para estudio. Mi intención de poner el video de Alejandro Saleta no es de lucrar y mucho menos de beneficiarme de él en ninguna manera. Lo que me beneficia es el conocimiento que él nos comparte, que es valiosísimo. Y yo agradezco mucho a Alejandro Saleta por todo su esfuerzo. Quiero que analicen también el material de él, que tiene mucho que enseñarnos en cuanto a lo que es el biomagnetismo. Está buenísimo el material y como les digo, aquí en este canal siempre les voy a dar a ustedes las fuentes de donde yo saco todo y Alejandro Saleta me ha ayudado mucho a mí a comprender estos puntos de vista. No estamos quizás al 100% de acuerdo en todo, pero no importa. El material está buenísimo. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Espero que se encuentren muy bien esta semana y seguimos adelante el próximo fin de semana. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Hasta siempre.